El tema de esta predicación es: no te distraigas, mira hacia adelante. La distracción es el efecto de distraerse y se refiere a entretenerse, a divertirse y apartar la atención de aquello que un día abrazamos. La distracción es algo que atrae la atención de una persona. Cuando alguien se distrae, deja de tener atención en aquello que había puesto su objetivo. Cuando Israel sale de Egipto y Dios lo saca con mano poderosa usando a Moisés, la meta era la tierra de Canaán, tierra donde fluía leche y miel. En el caso de usted y mío, desde el día que conocimos a Dios, nuestro objetivo es la vida eterna. Un día estar con el Señor. En esta tierra vivimos solamente por un tiempo corto. Nos toca hacer actividades, atender responsabilidades, pero solamente estamos de paso. No tenemos que afanarnos, sí hay que ocuparnos de las cosas que tenemos que hacer, pero el final del cristiano está un día estar con su Señor. Y que todo lo que hemos aquí abrazado, lo veamos con los ojos de la realidad. Dicen las estadísticas que el 90% de los accidentes vehiculares tienen que ver con la distracción de aquellos que van conduciendo. Miles de personas mueren diariamente alrededor del mundo y todo por la distracción. Cuando alguien va manejando, tiene que colocar su mirada al frente y todos los sentidos puestos en lo que está haciendo. En la vida cristiana existen muchos distractores. Aquellos distractores nos querrán alejar y distraernos del objetivo que es caminar con Dios. Las distracciones pueden ser fatales. Dalila fue una distracción fatal para Sansón y lo sacó del propósito de Dios y lo arrastró a vivir una vida lejos del Señor. El amor al mundo y las cosas terrenales fueron distracción para Lot y su familia cuando estuvieron en Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot terminó convirtiéndose en estatua de sal, queriendo regresar a aquello que pensaba que era mejor. El rey David se distrajo fatalmente viendo a la persona que no debía ver y adulteró y fornicó con Betsabé. El amor al dinero distrajo a Judas y vendió por 30 monedas de plata al maestro. Las olas alrededor de Pedro lo distrajeron cuando caminaba para acercarse al Señor. Esas olas lo distrajeron y de repente comenzó a hundirse y sentirse que se ahogaba. Marta y María, las hermanas de Lázaro, cuando llegó Jesús a sus casas, Marta estuvo afanada y distraída cuando el maestro llegó a visitarlos. Y estos son algunos ejemplos que la Biblia habla de lo trágico y fatal que son las distracciones. Iglesia Shaddai, nuestro objetivo está delante. Este mundo es pasajero. No permitas que nada ni nadie te distraiga de tener comunión con Dios, de consagrar tu vida con el Señor. Satanás también quiso distraer al maestro cuando fue tentado en el desierto. En un tiempo de ayuno y un tiempo de comunión, lo intentó distraer, pero siempre el Señor se mantuvo firme en ese caminar aquí en la tierra. Voy a invitarle a que me ayude a buscar Mateo 16, versículos 21 al 23. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 en adelante. Aquí nos habla la Biblia un momento, un incidente en el cual Jesús está rodeado de sus discípulos. Jesucristo vino a esta tierra a cumplir un propósito de parte del Padre Celestial: dar su vida por los humanos
y a través de ese sacrificio darnos vida eterna. Hoy quiero recordarles de parte de Dios a todos ustedes: somos seres eternos, pertenecemos a una familia, somos hijos, somos padres, somos parte de una iglesia, pero delante de Dios somos almas que vamos a vivir por la eternidad. Que en esta tierra Dios estableció a través de la predicación de la palabra que nos tendríamos que preparar para el momento en el cual partamos de esta tierra. Tenemos un propósito. Usted, como padre de familia, los hijos que tiene, Dios se los dio con un propósito. No solamente darles manutención, criarlos, pero sobre todo acercarlos a Dios, para que sus hijos, el día que usted no esté, ellos busquen de Dios. No solamente somos padres por ser padres, somos padres con propósitos, con un propósito eterno, y tenemos que entender y saber cuál es la razón por la cual existo. ¿Por qué tengo el esposo o la esposa que tengo? ¿Por qué tengo los hijos que Dios me dio? ¿Cuál es la razón? Tenemos que buscarlo en el Señor. Dice este pasaje de Mateo 16, 21 en adelante: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese era el propósito de Cristo. Y Él sabía que su hora estaba llegando. Y Él sabía que ese momento llegaría. Y comenzó a decirle a sus discípulos que llegaría ese momento en el cual Él padecería por la gente de su tiempo. Usted y yo, cuando comienzan a pintar las canas, es una señal que muy pronto está nuestro final en esta tierra. Y tenemos que cumplir la tarea. Tenemos que apresurarnos. El tiempo no regresa. Las oportunidades cada vez son menos para caminar con Dios y para preparar a la familia con las cosas del Señor. Jesucristo constantemente anunció que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que prepararnos espiritualmente para el encuentro con Dios, y tenemos que valorar cada día para preparar a nuestros hijos para que caminen con el Señor. Entonces Pedro, dice el 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vemos a un Pedro ingenuo. No conocía el plan de Dios, o si lo conocía no lo entendía, y quiso reconvenir al maestro, y quiso ayudarle a Dios. Hermanos, iglesia, Dios tiene un plan perfecto. Y muchas veces nuestras vidas pasarán por tribulación, seremos afligidos. Ese es el plan de Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Si algo nos acontece, no escapa a la voluntad de Dios. Él sabe que es necesario pasar por esos momentos de prueba y dificultad, porque a través de ellos Dios probará nuestra fe. Buscaremos a Dios. Cuando nosotros desconocemos el propósito de Dios, queremos ser como Pedro y queremos ayudar a Dios. No, Dios tiene un plan perfecto para usted y para mí. Dice el 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo: Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿qué? ¿Y cuántas veces hemos estado ahí queriendo ayudar a Dios? No es que Satanás estuviera en Pedro, no, sino que en ese momento se estaba convirtiendo en un tropiezo. A veces, como hermanos y cristianos, queremos ayudar a Dios y pensamos que somos mejores que Dios cuando alguien está siendo atribulado y afligido. Lo que debemos de hacer es orar por esa persona, porque Dios va a tratar con él. Y si la voluntad de Dios es afligirlo, Dios también dará la salida. Y si Dios se lo lleva, es porque el tiempo de Dios en esa persona llegó a su fin. Eso es todo, hermanos. Vemos entonces un distractor en ese momento que llegó a la vida de Jesús y quiso sacarlo del plan.
estorbar, distrayéndolo. Versículo 23, Jesús le dice: porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos entonces que el propósito de Cristo era padecer, morir, obedecer al Padre y redimir a los seres humanos en esta tierra. Y eso es el plan que Dios tenía en ese momento. Pero Pedro en ese momento se convirtió en un distractor. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Pedro tenía un buen sentimiento, un buen pensamiento, pero Jesús le dijo: tú te preocupas en los asuntos de las personas. Por eso Jesús le dijo al final del versículo 23: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿quiénes? Ahora, la pregunta que surge ¿es malo preocuparse por los demás? ¿Es malo preocuparte por tu nuera, por tu suegro, por tus hijos, por tu vecino? ¿Es malo preocuparse de ellos? La respuesta es no. Pero el propósito de venir a esta tierra de cada uno de nosotros es caminar con Dios primero. ¿Escuchó eso? El propósito principal de cada uno de nosotros es caminar con Dios. Podemos ayudar, tender la mano, pero seguimos caminando con Dios. Me dio mucho gusto que usted esté aquí, porque Dios lo trajo y quiere caminar en ese propósito. Hay muchas necesidades. Nunca terminaremos en esta tierra. Jesús dijo: tendréis a los pobres entre vosotros. Siempre va a haber necesidades. No permitas que ninguna necesidad en esta tierra te distraiga del objetivo principal, que es caminar con Dios. Jesús le dijo que se preocupaba por los asuntos de las personas, y no es malo preocuparse. Pero cuando tú te enfocas mucho o tanto en las cosas de ayudar a los demás y por eso dejas de buscar a Dios, es una distracción. Esta tarde aquí debía estar toda la iglesia Shaddai. Todos aquí deberían estar, porque no hay mejor lugar para el cristiano que las cosas de Dios. Pero algunos fueron distraídos. Situaciones, asuntos. Mateo 6:33. Una de las distracciones que Jesús rechazó rotundamente fue involucrarse en los asuntos terrenales para traer un bienestar en esta tierra. Dice Mateo 6:33: más buscad ¿qué? Esa es la preocupación principal del cristiano, las cosas de Dios, por encima de las terrenales. Siempre habrán cosas que hacer y nunca terminaremos. Y el día que partamos de esta tierra habrá muchas cosas pendientes que no terminarás por hacer. Por eso, no te distraigas. Preocúpate por la vida espiritual de tu alma, de los tuyos, y busquemos a Dios con amor y compasión. Y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las terrenales, las materiales, el vestido, el trabajo, ¿serán qué? Añadidas. Porque Dios promete cuidar de su pueblo. Dios promete cuidar de nosotros. Lo que pasa es que a veces nos afanamos y nos preocupamos por las cosas y le damos prioridad a las cosas terrenales por encima de las espirituales, y nunca serán más importantes las terrenales, porque esas terrenales, el día que partas de esta tierra, no podrás llevártelas. Puedes ahorrar dinero, puedes construir una casa, puedes acondicionarla, pero el día que te mueras no te la podrás llevar, mucho menos disfrutarla. Aunque nadie dijo amén, es amén. 34. Así que no os afanéis. ¿Qué es afanarse? Significa preocuparse antes de tiempo. No te preocupes antes de que sucedan las cosas. Sí planifica, pero basta hasta cada día su propio afán. A cada día su propio afán. Tú no sabes si mañana vas a vivir y estás planificando para mañana. ¿Qué hacer? ¿Qué preparar? El día más importante para ti es hoy, este momento, que es el único momento que Dios nos regala en esta tierra. Mañana solamente
Si Dios quiere. Porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús siempre fue mucho más allá de los problemas terrenales. Y esta tarde Dios nos ha convocado aquí para colocar nuestra mirada en aquel objetivo que es nuestro final en esta tierra, y se llama Jesucristo. Amén. Mateo 5, 38 al 44. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38. Jesús fue mucho más allá de los problemas terrenales. Hay algo complejo en esta tierra, y es convivir como sociedad. Son complicadas las relaciones interpersonales. Cada quien tiene un punto de vista y piensa y tiene un criterio personal, y eso es válido. Damos a Dios gracias que Cristo nos ha unificado y que por encima de nuestra diversidad está el amor de Dios y la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Así piensa el mundo, así cree la sociedad. Me la haces, me la pagas. Como me trates, te trato. Pero Jesús enseña otra cosa. Pero yo os digo, Jesús dice, no resistáis al que es ¿qué? Malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? ¿Y qué enseñanza tan profunda? La gente lucha y se preocupa por tener la razón, y se enoja por tener la razón. ¿Cuántos problemas no existen en la familia, en el hogar, en la sociedad misma, por querer tener la razón? Todos quieren tener la razón, y Jesús dice, no te estés oponiendo a algo, a eso. Si alguien quiere decir que este lugar es blanco, aunque sea gris, dile que es blanco. No sucede nada, ¿qué pierdes? A veces en la casa, en el hogar, ¿cuántos problemas hay entre esposo y esposa? Hay que preocuparnos que la decisión sea basada en el Señor solamente. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús enseña esto? ¿Qué te ganas con tener problemas con tu prójimo? ¿Qué ganamos con eso? Si el día que partamos de esta tierra no nos llevamos nada, ni el orgullo, ni el enojo. ¿Cuántas cosas podemos evitarnos si logramos entender que tenemos que ceder muchas veces para estar mejor? Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás, ¿qué? A tu enemigo. 24, pero yo os digo, Jesús dice, amad, ¿a quiénes? Y todos tenemos enemigos, ¿eh? Algunos con conocimiento y otros quizás no, pero no somos monedita de oro, y no a todos les caemos bien. Yo siempre he dicho, y yo sé que a mí me critican, y sé que de mí hablan, y se dicen muchas cosas. Dios me ha enseñado que yo me preocupe por vivir en la voluntad de Dios, y de lo demás se encarga el Señor. Yo estoy en paz con Dios. Si alguien quiere tener conmigo problemas, ese es su problema. Yo estoy en paz con Dios. Si alguien no me quiere hablar, yo a todos los saludo. En el amor del Señor los abrazo. Y si usted tiene algo contra mí, que Dios tenga misericordia de usted. Así es la vida. La palabra de Dios dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien, ¿a quiénes? A los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esta es la palabra de Dios, donde Jesús nos habla a nosotros de unas enseñanzas importantes. Jesús rechazó involucrarse en las cuestiones terrenales de esta tierra, porque pueden convertirse en distracción para los cristianos. Lucas capítulo 12, versículo 15. Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 15. Encontramos un pasaje
en el cual nos habla Jesús acerca de aquello que nos puede distraer. Y Jesús les habla a sus discípulos y les dijo: y guardaos de toda, ¿qué? Avaricia. ¿Qué es la avaricia? El deseo de tener más. Esa es avaricia. No conformarse con lo que Dios te ha dado. No tener contentamiento con lo que Dios te ha dado. La avaricia distrae a muchos seres humanos de lo más importante. Hay gente que piensa que vino a esta tierra y su vida es trabajar, trabajar y trabajar. No. Tenemos que darle tiempo a nuestra alma. Sí es importante trabajar, tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, pero lo más importante es tener paz con el Creador y paz con nosotros mismos. Es bien importante. Tienes que aprender, tenemos que aprender a organizar nuestras vidas. Jesús dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, lea conmigo fuerte, eso es todo. Tú no vales por lo que tienes. Todos valemos porque fuimos creados a imagen de Dios. Qué triste es pensar que mucha gente dice: yo tengo, yo soy, y se siente por encima de otros. Nadie es mejor que nadie. Todos necesitamos de Dios. Y eso, hermanos, nos ayuda a tener un equilibrio en nuestras vidas. Jesús dice que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso Dios nos trajo a este lugar esta tarde, para recordarnos, hermanos, que no valemos por lo que tenemos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Es lo más importante. Nunca te sientas más que nadie. Todos necesitamos de Dios. Y también el que no vino, también necesita de Dios. Todos necesitamos del Señor. Jesús nos habla de tener muy presente nuestros objetivos en el camino del Señor. Vamos a ir concluyendo. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Dice así la palabra de Dios: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino, ¿qué? Hermanos, esto tiene que estremecernos. Hoy en particular yo veo mucho movimiento en este momento en México. Cuestiones electorales. Nosotros no somos de eso, hermanos. Como cristianos estamos por encima de ello. Nuestra vida, nuestro mundo está en Dios. Dejemos que esa gente que tiene que hacer eso haga. Pero usted y yo busquemos a Dios. Usted y yo busquemos al Señor. No permitamos que eso nos distraiga. Eso es para el mundo. Usted y yo, Jesús dijo: mi reino, ¿qué? No es de este mundo. Eso no es para nosotros. A mí me da mucha tristeza verlos a ustedes involucrados en esas cosas, porque los distraen de esto, lo más importante, las cosas de Dios. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y repito otra vez, pero mi reino no es de aquí. No somos de aquí, estamos de paso. Dios nos ha concedido tener este espacio que es hermoso y precioso, y que eventualmente será un lugar donde alabaremos a Dios en mejores condiciones. Pero no somos de aquí, estamos de paso. Sirva esta palabra para que usted siga buscando de Dios. Sirva esta palabra para que usted no se distraiga y piense siempre que nuestro final no termina aquí, termina y seguirá siempre cuando partamos con el Señor.
37. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Fíjese, tiene que cumplir el propósito del Padre. Y para esto he venido al mundo. Y surge una pregunta: ¿a qué vino esta tierra usted? ¿Cuál es la razón por la cual está aquí? ¿Por qué Dios permitió que usted en el siglo XXI fuera parte de este mundo? ¿Cuál es la razón? Meditemos, reflexionemos. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? Es importante saber nuestro propósito de vida. Yo estoy contento con lo que hago. Me cuesta mucho. Me veo cansado. Pero me gusta hablarle a la gente de Dios. Me gusta esto. He entendido que este es mi propósito: predicar la palabra. Y aunque es un sacrificio, tengo paz en el Señor. La pregunta que Dios le hace, y a todos Dios nos hace: ¿por qué existes? ¿Para qué existes? Dice la palabra: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Y Jesús dijo: mis ovejas escuchen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Esta palabra queda en nosotros, y cada quien que es oveja del Señor seguirá el consejo de Dios.